Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por unirse a nuestro programa de webinars. Agradecemos bastante su presencia. El día de hoy vamos a enseñarles cómo podemos calcular aplicaciones rotativas para sistemas servocontrolados a través de nuestro software de cálculo que se llama Simex. De antemano les informo que el software es gratuito, ustedes lo pueden descargar. Al final de la presentación viene un link y por ahí en el chat también les vamos a mandar una dirección de descarga para que ustedes puedan obtener el software. Lo único que necesitan es un correo electrónico corporativo, o sea, con una extensión corporativa para que puedan solicitar una licencia y nosotros se las autorizaríamos. Les recuerdo, esto es sin costo. Ok, antes que nada, mi nombre es Víctor Mateo, soy el encargado del Departamento de Ingeniería y Soporte Técnico de la compañía. Me encuentro físicamente en la ciudad de Querétaro y pues dispuestos a apoyarlos en el cálculo, selección o especificaciones de mecanismos para sistemas servo en general. Se encuentra también con nosotros el ingeniero Eduardo Ramírez, él es el gerente de ventas de la zona norte del país y va a estar por ahí apoyándonos en el chat. En caso de que tengan alguna pregunta, él les va a dar una respuesta rápida y al final vamos a tener una sesión donde podemos intercambiar opiniones, puedo responder sus preguntas y vamos a repasar aquellas que hayan estado durante el proceso de todo el webinar. Bueno, vamos a empezar explicando básicamente qué es una aplicación rotativa cuando hablamos de un sistema servo. Una aplicación rotativa va a ser aquella donde la carga se desplace de forma angular. Esto quiere decir que variables importantes que normalmente no consideramos en aplicaciones lineales como excentricidad, como inercia tal vez, ahorita en este tipo de aplicaciones van a tener un papel muy importante para la selección, para la especificación del torque que requiere la aplicación y para que podamos encontrar la solución adecuada desde el punto de vista del mecanismo como el servomotor. Aquí les puse un enunciado muy sencillo. La diferencia entre una aplicación rotativa y una aplicación lineal es la forma en que se mueve la carga. Por ejemplo, en este tipo de aplicaciones el desplazamiento va a estar dado en grados, por ejemplo, o en radianes. La velocidad va a ser una velocidad angular. Vamos a tener unidades como RPMs, radianes por segundo, grados por segundo. Y la aceleración va a estar dada igual en radianes por segundo cuadrado y ese tipo de unidades. Antes de empezar, vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones rotativas en la industria. Por ejemplo, una aplicación muy común rotativa son las famosas estaciones de soldadura, donde tenemos una estación de carga, donde se coloca la pieza que se pretende soldar, y posteriormente hay una estación donde se realiza el procedimiento. También tenemos máquinas de marcado, de rodillos de marcado, como esta imagen que les muestro aquí a la derecha, donde existe un rodillo con un cierto patrón que imprime o marca de alguna forma un material. También tenemos el caso de prensas excéntricas, donde a través de un mecanismo o una leva podemos tener un sistema de prensado. Es muy común para altas capacidades, por ejemplo. Cabezales para máquinas herramientas que necesiten hacer un corte, un maquinado, etcétera. El posicionamiento de esos cabezales normalmente se logra a través de un sistema servo se considera una aplicación rotativa. Tenemos también transmisiones para coronas dentadas, como esta que vemos aquí, cuando una parte de la máquina necesita o tiene que rotar o posicionarse o moverse a una velocidad constante. Es muy común encontrar este tipo de mecanismos en máquinas. También tenemos posicionamientos de moldes, cuando tenemos que orientar cierto molde a un grado de inclinación específico para vaciar
el producto que va a ser moldeado. Normalmente estamos también ante una aplicación rotativa. Y bueno, tenemos los clásicos rodillos de alimentación para máquinas del empaque, para máquinas laminadoras y los embobinadores o acumuladores que nos ayudan en este tipo de procesos. Bueno, antes de empezar con el cálculo, vamos a ver cuáles son las consideraciones particulares que debemos de tener en una aplicación rotativa y que normalmente en una aplicación lineal suelen tomar cierto grado de importancia, pero en estas aplicaciones son claves al momento de simular la aplicación. Primero vamos a tener que identificar cuál es la orientación inicial del sistema, o sea, en qué posición se encuentra la carga. Déjenme revisar. Ok. Otra consideración especial que vamos a revisar es la excentricidad. Vamos a llamar nosotros excentricidad a la distancia o al vector distancia que va a existir entre el centro de masa de la carga que pretendemos posicionar y el centro del eje de giro. En este diagramita que les coloqué aquí, esa distancia LCG es lo que nosotros llamamos excentricidad y va a ser necesaria que contemos con ese dato para poder realizar los cálculos de torque por aceleración que necesitamos para que el sistema servocontrolado pueda funcionar. Y tenemos el momento de inercia, o más específicamente el momento trasladado de inercia, que es más que nada cómo le va a afectar al eje de giro la suma de todas las inercias que pertenecen a la carga o que pertenecen al eje que estamos manipulando. Estas variables son a veces muy sencillas obtenerlas a partir de un software de diseño y en algunas ocasiones también lo podemos hacer de manera manual. Al hablar de un sistema servo, también vamos a tener que considerar las variables que necesitamos o las características que necesitamos para poder simular el sistema servocontrolado rotativo. Por ejemplo, vamos a necesitar el conocimiento del perfil de movimiento del eje. Esto quiere decir, necesitamos tener una descripción de cómo es que se mueve la carga en cuestiones de velocidad, tal vez de desplazamiento y tiempo, si necesitamos considerar alguna velocidad constante o niveles máximos y mínimos de aceleración, es en este punto donde debemos de recopilar esa información. Vamos a necesitar también los valores de masa y de inercia de todo lo que mueve el servomotor o el eje del que estemos calculando para poder obtener valores de torque, valores de momento, por ejemplo, en caso de que el sistema está en cantilever, vamos a necesitar el valor de la masa en aplicaciones horizontales, en aplicaciones verticales, que quiere decir que la fuerza de gravedad está afectando ese eje. Nosotros necesitamos saber cuál es la masa de la carga para que en base a eso calculemos el peso y posteriormente el momento de vuelco que se ve reflejado en el rodamiento de salida del reductor o del sistema servorreductor. Como les comentaba, vamos a calcular los momentos de vuelco que pueden ocasionar cualquier fuerza radial que exista en el sistema, hablando, por ejemplo, de fuerzas de tensión, de masas en cantilever, incluso hasta fuerzas de aceleración provocadas por el mismo perfil de movimiento. Y bueno, vamos a tener que tener en cuenta si en la aplicación que estamos simulando existen torques de proceso o de fricción adicionales, por ejemplo, si existe un elemento friccionante en la máquina que debemos de considerar o el deslizamiento entre dos tipos de materiales, es importante considerarlos a la hora de realizar una simulación para cualquier eje servocontrolado. Bueno, ahorita vamos a empezar básicamente con la simulación en el software. Estos son los datos de este ejercicio muy sencillo que vamos a realizar. Vamos a simular
y poder especificar cuál es el servomotor y un reductor que debemos de utilizar para este sistema. Estamos hablando de una mesa indexado o plato indexado. El perfil de movimiento que nos interesa introducir es el siguiente, es un perfil de un medio o triangular, como se le llama, que va a ser movimientos de 90 grados en un segundo. También vamos a tener posteriormente un tiempo de espera de un segundo, y al tener solamente definido estos dos componentes del perfil de movimiento, estamos entendiendo que esto se va a repetir de manera continua, ¿no? La orientación de la mesa de indexado que vamos a simular va a ser 0 grados. Eso quiere decir que va a estar completamente horizontal, que no va a estar afectada por la fuerza de gravedad. Y estas son las características tanto del disco como de los herramientales. Vamos a tener un disco de 750 milímetros de diámetro, sin diámetro externo, 0 milímetros, y un espesor de 100 milímetros fabricado en acero. Esta letra A significa cuánto va a ser el valor de excentricidad o cómo va a estar desfasada la masa o distribuida la masa en el plato. Como este plato va a ser concéntrico con el eje de giro, en este caso nuestra excentricidad es 0, y el ángulo phi que define la orientación o la distribución de la masa dentro del plato también va a ser 0, porque al ser un plato va a estar uniformemente distribuida esa masa. Luego tenemos dos herramientales que están señalados aquí con dos cuadritos que van a ser cúbicos. Estos herramientales tienen una base de 150 por 150 milímetros, un largo de 150 milímetros y se encuentran a un radio de trabajo de 300 milímetros. Esta, quiere decir básicamente la distancia que hay del centro del eje de giro al centro del centro de masa de cada uno de estos herramientales. También fabricados en acero y son dos piezas. Luego tenemos dos herramientales esféricos de 100 milímetros de diámetro, igual a 300 milímetros de radio y fabricados en acero. El ángulo phi nos va a indicar cómo es que están distribuidos estos herramientales en el disco. Es por eso que el primero de ellos está a 0 grados, el segundo a 90 grados, el primer herramiental esférico está a 180 y el segundo o cuarto herramiental se encuentra a 270 grados. ¿Sí? Esta es básicamente la interfaz del software que usamos nosotros para calcular. Es un software de cálculo mecánico. Podemos llegar a especificar hasta el servomotor. No podemos especificar, por ejemplo, el drive o la capacidad de un controlador, por ejemplo. Nada más se limita hasta el servomotor. Entonces, está básicamente distribuido en estas secciones. Esta parte gris pequeña de aquí que le llamamos área de trabajo es donde nosotros vamos a insertar, ya sea de forma manual o usando una plantilla, el tren de componentes de la aplicación que queremos o pretendemos simular. Entonces, para este ejemplo, nosotros necesitamos simular un plato indexado. Podemos hacer esto dándole clic a este nodo y seleccionando la opción de plato giratorio o plato indexado, y automáticamente se van a cargar los componentes mínimos que necesitamos para que esta aplicación pueda funcionar. Quiero decir mínimos porque, por ejemplo, aquí podremos agregar un acople en caso de que se requiriera, o en caso de que la máquina por diseño lo llevara a un sistema de engranes adicionales o cualquier componente que exista entre ellos. Otra forma de hacer esto pues es arrastrando de esta ventana que dice caja de herramientas. Hay una sección donde dice plantillas. Nosotros podemos arrastrar componentes de aquí y posicionarlos en esta área de trabajo o tren de componentes. Una vez de que están posicionados, en esta ventana inferior izquierda que dice propiedades, vamos a tener un esquemático del sistema que estamos simulando y tres pestañas. La primera de ellas va a ser básicamente las características del mecanismo o de la aplicación que pretendemos simular. La segunda de ellas nos va a mostrar información sobre el reductor que escojamos, y la tercera nos va a mostrar información sobre el motor
o el servomotor que estemos analizando. ¿Okay? Bueno, primero que nada necesitamos introducir en el software el perfil de movimiento con el que vamos a trabajar. Para eso tenemos una herramienta, aquí tenemos un botón a la izquierda, un poco abajo, que dice perfil de movimiento de carga. Si le damos clic, nos va a abrir una ventana diferente donde nosotros podemos simular el perfil de movimiento que deseemos. En este caso, estamos hablando de un perfil de movimiento triangular o de un medio, que quiere decir que se va a usar un medio del tiempo. Aquí para insertarlo vamos a darle clic donde dice definir sección como, movimiento y esta opción de regla de un medio y nos va a insertar esta plantilla que nosotros vamos a poder llenar. El perfil de movimiento es muy sencillo, nos dice que en un tiempo de 1 segundo tenemos que realizar un movimiento de 90 grados. ¿Ok? Posteriormente, el perfil de movimiento dice que tenemos un tiempo de espera de 1 segundo. Para poder insertar otro segmento en el perfil de movimiento que estamos dibujando, hay que darle clic a esta cruz con una flechita y nos va a insertar un segmento adicional. Y aquí, para escoger un tiempo de espera, pues aquí tenemos una opción que dice pausa o tiempo de pausa y lo definimos como un tiempo de 1 segundo. Básicamente lo que le estamos diciendo aquí al software es de que una vez que este tiempo de pausa termine, va a volver a simular el principio del perfil de movimientos. Esto se va a hacer de forma periódica o continua. ¿Okay? En este caso es un perfil de movimiento muy sencillo, sin embargo en el software podemos simular diferentes perfiles de movimiento, ya sean perfiles trapezoidales, por ejemplo. Tenemos polinomios cuando estamos hablando de movimientos muy complejos con aceleraciones variables, curvas S, por ejemplo, movimientos sinoidales, etc. ¿Okay? Luego necesitamos introducir la inercia de la aplicación. Para eso nosotros vamos a contar con otra herramienta más que se llama calculadora de inercia, que para poderla mostrar usarla hay que pulsar este botoncito que se encuentra aquí, que tiene una calculadora con un símbolo de peso al lado. Le damos clic y nos va a abrir una nueva pestaña donde se va a mostrar esta especie de interfaz, que es básicamente una calculadora donde nosotros podemos ir seleccionando o ingresando los diferentes componentes que forman el sistema. Entonces vamos a empezar primero que nada con el plato indexado. Esto se puede personalizar para que sea más fácil a la hora de visualizar, sobre todo aplicaciones que tienen muchos componentes, ¿no? Entonces a este le vamos a poner plato indexado y vamos a seleccionar una geometría para hacer el cálculo que más se acerque al elemento que estamos simulando. En este caso, pues un cilindro cumple con las características de un plato indexado. Entonces, una vez de que seleccionamos la geometría, es cuestión de meter la información que tenemos, ¿no? Sabemos que el diámetro del plato son de 750 milímetros, que no tiene diámetro externo, entonces lo vamos a dejar en 0, y que el espesor son de 100 milímetros. ¿Sí? El material de fabricación del plato es acero. Aquí nosotros podemos escoger diferentes materiales dependiendo de su densidad. Por default el software trae acero, aluminio y plástico, pero nosotros podríamos escribir aquí la densidad de un material con el que queramos trabajar, por ejemplo, Nylamine o algún otro metal con el que ustedes quieran hacer la simulación, y automáticamente les va a dar el valor de la masa y el valor del momento de inercia reflejado en el eje de giro. Eso quiere decir de que en este esquema pequeño que vemos aquí, el eje Z, este eje transversal, es axial al eje motriz, o sea, es concéntrico al eje motriz. Básicamente, este sería como que la flecha del servomotor o del reductor, digámoslo así. Entonces, la distancia que va a separar el centro de masa del eje de giro es lo que llamamos excentricidad. En este esquemático es la letra A.
Y como el plato es concéntrico o va a ser concéntrico a la flecha del reductor, la excentricidad va a ser 0. Del mismo modo, como la distribución de la masa de ese plato que estamos simulando es uniforme, vamos a decir que está a 0 grados para que el software entienda que está distribuida completamente en estos 750 milímetros de diámetro. ¿Okay? Para insertar el siguiente componente, al igual que en el perfil de movimiento, tenemos aquí unas flechitas para agregar cada uno de ellos. Voy a darle clic a esta que dice nuevo cuerpo más abajo y nos va a permitir introducir la información de los siguientes elementos. Por ejemplo, el siguiente vimos que era un herramental cúbico. Entonces vamos a seleccionar una geometría en forma de cubo para que podamos introducir la información de este elemento. ¿Ok? Aquí le vamos a poner herramental 1. ¿Okay? Y las dimensiones eran que tenía 150 milímetros de base. Y 100 milímetros de espesor. Perdón, 150 también. Estamos hablando de un cubo. El material de fabricación de este fixture o herramental es igual de acero. El primero de ellos se encuentra a 0 grados, como que si fueran las 12 en punto en un reloj, por ejemplo. Y la excentricidad, que esta sí la tenemos, nos decía que era un valor de 300 milímetros. Eso quiere decir que se encuentra a un radio de 300 milímetros del centro del plato. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, ya vamos teniendo una suma de cuál es el valor de masa y el valor de inercia que se va a ver reflejada en el servomotor. Entonces, para ingresar el segundo herramental, podemos hacerlo exactamente igual como lo hicimos anteriormente, o como son iguales, lo que podríamos hacer sería copiar este cuerpo y lo podemos pegar por debajo con cualquiera de estas opciones. Lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre para identificar que es el segundo fixture, y este se encuentra en una distribución de 90 grados. ¿Okay? Voy a insertar otro cuerpo más abajo que va a ser el primer herramental esférico que tenemos en el concepto. Entonces igual, seleccionamos un cuerpo que nos indique la geometría que queremos simularlo. En este caso es una esfera. Vamos a ponerle un nombre herramental 3. Tenemos el diámetro de esa esfera que son 100 milímetros. Se encuentra el mismo radio de trabajo de 300 milímetros. Y en su orientación sabemos que está a 180 grados. O sea, como que si fueran las 6 de la tarde, no en un reloj. ¿Okay? Entonces, de la misma forma que anteriormente, lo que voy a hacer va a ser copiar este elemento con este botoncito de aquí y lo voy a pegar por debajo para agregar el cuarto elemento. Y este se encuentra orientado a 270 grados. Bueno, antes de aplicar el resultado de la calculadora de inercia, vemos que la masa total de todo el sistema son de 408.01 kilogramos y la inercia está en 301.000 kilogramos centímetro cuadrado. Nosotros podemos cambiar estas opciones aquí, y en la configuración del software, si quisiéramos unidades imperiales, también es posible. Entonces, una vez que acabamos de usar esto, le doy en aplicar resultado y vamos a ver de que el valor de inercia con el que vamos a trabajar ya se encuentra automáticamente en el espacio donde lo necesitamos, ¿no? Este valor de J es la inercia de lo que pretende mover el sistema servorreductor. Adicionalmente, aquí podríamos agregar un torque de proceso en caso de que el sistema lo requiriera. Y lo que acabamos de hacer es setear el valor de inercia en este segmento. Sin embargo, en el tiempo de espera tenemos 0. Para poder
para que no tengamos que volver a hacer todo otra vez, podemos usar este icono de aquí que dice llevar carga a la derecha. Y lo que va a hacer es que va a copiar lo que se encuentra en la calculadora de inercia en todos los segmentos que tengamos a la derecha. Esto es muy útil cuando la aplicación es de masa e inercia constante. Sin embargo, si la masa o la inercia, si existen cambios en cualquiera de estos dos elementos, porque no sé, supongamos en una máquina que hace un ensamble sobre un plato indexado, pues se va sumando masa, o una máquina que hace un mecanizado en el plato indexado, pues puede ir disminuyendo masa y por lo tanto la inercia va a ir decrementando, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué etapa nos encontremos del perfil de movimiento, nosotros podemos manipular esos datos, ya sea aumentar la masa o la inercia o disminuirla. ¿Okay? Entonces, si ya tenemos ingresado el perfil y ya tenemos los datos de masa e inercia, lo que vamos a hacer es guardar esta información. Nada más voy a retomar el valor de masa, es 408.01. Okay. Ese valor de masa de 408 lo tenemos que colocar en esta parte de aquí, que indica cuál es el valor de masa de la aplicación. Si nosotros tuviéramos una máquina un poco más compleja y tuviéramos el diseño de la fabricación o el diseño conceptual de esta máquina, estos valores de masa e inercia los pudiéramos anotar directamente en este menú y podríamos hacer la simulación sin hacer el despiece como lo hicimos de esta manera. ¿Okay? Una parte importante es de que nosotros aquí vamos a definir cuál es la orientación de trabajo de la aplicación. En el ejemplo que estamos realizando es 90 grados, pero podríamos seleccionar una aplicación vertical, por ejemplo, o alguna orientación variable, la podemos escribir para que el software identifique si va a haber componentes por gravedad en el sistema o no. ¿Okay? Posteriormente vamos a seguir con la selección del reductor del sistema. Es en esta pestaña, estamos todavía en la ventana de propiedades, en la pestaña que dice reductor. Y aquí nosotros vamos a poder escoger entre diferentes familias de reductores, que es con la que cuenta el fabricante de este software, que se llama Wittgenstein. Para mesas de indexado, una pregunta frecuente que nos hacen es qué tipo de reductor o cómo sabemos cuál es el reductor que debemos de utilizar. Bueno, normalmente para este tipo de aplicaciones se suelen usar reductores con salida abrida. O sea, este que se ve en la imagen es un reductor con salida a una pequeña flecha. Y los reductores con salida abrida lucen así, no tienen igual una especie como que de plato donde es más fácil montar a veces el disco de la aplicación y la integración de la máquina suele ser más sencilla. ¿Ok? Entonces, en cuanto seleccionemos nosotros un equipo, vamos a ver que en esta siguiente ventana que tiene el nombre que dice utilización, ya nos van a empezar a aparecer valores sobre el comportamiento del reductor que se seleccionó en este sistema. Entonces, estos indicadores tienen una función básicamente como de un semáforo, se pueden poner verdes, amarillos o rojos. Y el concepto, pues básicamente es encontrar un reductor que pudiera funcionar con esta aplicación, ¿no? Normalmente este tamaño, el tamaño 25, es un reductor que tiene una capacidad de torque similar a la que nosotros necesitamos para esta aplicación. Y vemos que, bueno, en grandes rasgos, casi todos los valores que mostramos aquí se encuentran en verde, pero vamos a explicarles por qué esto no es suficiente para poder garantizar la aplicación de un sistema. ¿Okay? Nada más comentar que en esta misma ventana vamos a tener las especificaciones general del reductor en valores de torque. Por ejemplo, si nosotros posicionamos el mouse en cualquiera de estas abreviaturas o indicaciones, es una normativa que siguen la mayoría de los fabricantes de reductores, vamos a poder saber cuál es el valor del torque máximo, por ejemplo, que puede proporcionar el reductor, del torque nominal, de la inercia, este es el diámetro máximo de flecha que puede recibir, la velocidad nominal, la velocidad máxima, etcétera, ¿no? Posteriormente lo que seguiría
nosotros trabajaríamos con la selección del servomotor. Entonces, para esta parte, voy a darle clic a esta opción que dice abrir base de datos. Va a tardar un poquito porque tenemos aproximadamente como entre 14,000 y 15,000 servomotores en este software, en nuestra base de datos. Ahorita hay 14,596 disponibles y están divididos en aproximadamente como unos 20 fabricantes de servomotores, tal vez un poco más. Tenemos aquí a Beckhoff, Siemens, Rodwell, Yaskawa, Mitsubishi, Bosch, BIR, Festo, Kep, por ejemplo, Parker, Pils y la mayoría de los servomotores que se encuentran tanto en el país como extranjeros, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer filtros por diferentes fabricantes con los que estemos acostumbrados a trabajar, con el que nuestro cliente nos está solicitando o su cliente le solicita, o con el control que ella trae básicamente en la máquina, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para este ejemplo, puedo seleccionar, supongamos, Rodwell, y si quisieran ver más, que les mostraran opciones de otros fabricantes, no sé, me imagino Omron, por ejemplo, les va a ir haciendo ese filtrado y de los 14,000 resultados que teníamos disponibles, ahora tenemos 750. ¿Ok? Los siguientes filtros que vemos aquí es si la aplicación requiere o no freno. Al ser una aplicación horizontal no necesitaríamos freno, entonces voy a aprovechar el filtro para ponerle que no y reducir el número de opciones. Y podemos hacer un filtro de el nivel de utilización o de desempeño que va a tener el equipo. Le voy a poner entre un 40 y un 80% para que reductores menores del 40%, lo más seguro es que nos vaya a mostrar reductores muy grandes, no muy sobrados para la aplicación. Y aquí vamos a poder tener un rango más coherente con lo que nosotros necesitamos, ¿no? En cuestión incluso hasta de precio, que no nos muestra reductores de frames bastante grandes. Ahorita vamos a regresar a esta opción que se llama Lambda para explicarla más a profundidad. De momento voy a seleccionar este servo. Okay. Si vemos, básicamente aquí tenemos un servomotor con un frame, una capacidad de torque de 9.55 Nm nominal y 28.7 de torque pico. Y pues que a grandes rasgos, sin mucho análisis o sin ser tan profundos, vemos que todo podría estar básicamente bien y podría ser una selección donde tanto los niveles de torque como velocidad e indicadores térmicos están aceptables, ¿no? En el software nosotros podemos agregar aquí, dándole clic al nodo entre los componentes, una opción que se llama añadir reloj medidor. Esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar cuáles son los valores o las variables calculadas tanto de torque como de velocidad, fuerza axial, radial, etcétera, en cada una de estas instancias. Por ejemplo, en el reloj de indicador 1, yo voy a tener cuáles son los valores de torque máximo. Si lo ven aquí, 189.13 Nm es el valor de torque máximo que necesita la aplicación para moverse como se lo describimos en el perfil de movimiento. ¿Okay? Tenemos también cuáles son los valores de velocidad, etcétera. Lo mismo lo vamos a tener a la salida del servomotor. La diferencia entre el indicador 2 y el indicador 3 es que en el indicador 3 nosotros vamos a poder ver cuál es el valor el valor de torque que consume el servomotor para acelerarse a sí mismo, ¿no? Todos los servomotores tienen un valor de inercia. En el software lo pueden encontrar en la parte inferior izquierda con esta variable XJ. Este servo, por ejemplo, es de 6.81 kilogramos centímetros cuadrados, entonces necesita consumir un valor de torque para poder acelerarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa visualizar aquí? O uno de los factores más importantes es a la salida del servo, nosotros vamos a tener esta letra griega que se llama lambda, que es la que habíamos visto en el filtro, que se llama relación de momentos de inercia.
Esta variable es muy importante para nosotros y es muy importante para todos los sistemas servo. Nos indica básicamente de, el grado de desempeño que va a tener el sistema servo, si va a ser un sistema si el servomotor se va a poder sintonizar fácilmente, si va a ser un sistema que no va a tener resonancia, si va a ser un sistema estable, si el servomotor puede ir ganando temperatura por oscilación, lo vamos a poder, esta variable nos ayuda a mantenernos dentro de unos parámetros operativos. Entonces, la recomendación que nos dan los fabricantes de maquinaria es que el valor de lambda sea menor a 10. Entonces, si regresamos a los niveles de utilización, vamos a ver que a pesar de que el servo puede o tiene la capacidad tanto en torque o en velocidad para mover la aplicación como nosotros se lo describimos, es muy probable que este servomotor pierda la referencia o se pase a la hora de intentar detener la carga o incluso no se pueda sintonizar dado al valor tan alto que existe entre la relación de la inercia del servomotor contra la inercia de la aplicación. Entonces, ese es básicamente uno de los principales motivos por el que se tiene que usar un reductor y no un servo gigantesco que tenga esta capacidad de torque, es que la principal característica o ventaja de usar un reductor en un sistema servo es que disminuye la inercia de la aplicación, la inercia que se ve reflejada en la flecha del servo al cuadrado de su reducción. Si vemos aquí ahorita tenemos un valor de 100, si nosotros aumentamos este valor, el valor de la relación de inercias va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta tener, por ejemplo, si usamos un radio de reducción alto, tal vez un 154, ya tenemos un valor de relación de inercia de 1.93. Y como ven, esto ya nos daría un sistema ya con problemas en velocidad, porque el servomotor era de baja velocidad, y adicionalmente este círculo rojo fragmentado significa que este servo no se puede montar a este reductor. Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es abrir nuevamente la base de datos. Vamos a esperar un momento. Algo importante es de que los filtros que usamos quedan normalmente guardados en la simulación. Entonces, ahorita vamos a trabajar bajo esos esquemas, bajo estas condiciones que ya definimos. Y ahora sí, como ya sabemos la función de lambda, podemos decirle que nos muestre solamente aquellos servomotores que se encuentren entre 1 y el límite recomendado, que sería 10. Entonces, aplicamos el filtro y ya nos van a dar todas las opciones que para los fabricantes, en este caso seleccionamos Omron y Rockwell, por ejemplo, pueden funcionar, ¿no? Vamos a seleccionar, no sé, este BPL para cuestiones del ejemplo. Vemos que en estas opciones ya tenemos niveles de utilización aceptables, tal vez para poder trabajar o ofrecer esto como una solución. Al cambiar el servomotor, el valor de inercia de este servo también cambia. Este es de 2.6 kilogramos centímetro cuadrado, así que es necesario rectificar el valor de lambda, en este caso es de un valor de 5, es bastante aceptable para lo que nosotros buscamos. Y básicamente ahí terminaríamos nosotros la selección de este sistema. Hay muchas otras variables que nosotros podemos considerar o que debemos de considerar a la hora de hacer una selección, como la cuestión de el nivel térmico o de sobrecarga del servomotor, si el servomotor va a estar a una temperatura operativa, si va a estar estable térmicamente, pues quiere decir de que no sé, tal vez va a estar a 60 grados, pero no va a pasar de ahí. Cuando tenemos relaciones de inercia poquito altas, el servo puede empezar a ganar temperatura paulatinamente sin estabilizarse hasta que se vaya a falla por térmico. Ese comportamiento nosotros lo podemos identificar con este indicador S1 que vemos aquí, que ahorita está al 23%. Eso gráficamente lo podemos ver de esta forma. Ok, les iba a mostrar básicamente qué es el nivel de utilización térmico.
Lo que voy a hacer es abrir un archivo cualquiera de los que tenemos simulados aquí. Y bueno, básicamente ese nivel de utilización térmica, ok. Esta gráfica que vemos aquí es lo que nosotros llamamos curva característica del servomotor. Todos los fabricantes de servomotores utilizan o reportan estas gráficas dentro de sus datasheets o dentro de la información que tiene el servo. Entonces, lo que tenemos aquí es de que este punto verde, que espero lo logren observar aquí, este punto verde se le llama torque RMS, es un valor de torque equivalente que nos va a dar el mismo comportamiento térmico que nosotros le comandemos al servomotor de acuerdo al perfil de movimiento que simulamos. Por ejemplo, en esta aplicación o en el ejemplo que veíamos, teníamos indexados de 90 grados en un segundo, ¿no? Si supongamos que esta es la misma aplicación, esto quiere decir de que este punto verde va a estar en esta gráfica de torque y velocidad, que si nosotros comandáramos un valor de aproximadamente, en este ejemplo es de 10.73 Newton metro a una velocidad, creo que es 187 RPM, tendríamos el mismo comportamiento térmico que la aplicación que simularon. Es un valor de torque equivalente para que nosotros podamos interpretar térmicamente cómo va a estar el servomotor. ¿Okay? La relación que existe entre este valor de torque y la curva nominal, marcada en roja aquí, en el servomotor, nos va a dar este porcentaje de utilización, que en este caso es 23%. ¿Okay? Nada más quería explicarles un poquito más de dónde salían o cómo se obtienen estos indicadores. Para continuar, les quiero mostrar qué otro tipo de aplicaciones podemos simular, aplicaciones rotativas, podemos simular en el Simex o en el software del que les estoy hablando. Bueno, podemos simular platos de indexado, como ya vimos. En este tipo de aplicaciones, la excentricidad y la distribución de la masa en el plato es lo más importante para el uso de esta plantilla. También vamos a tener una plantilla de una embobinadora central, donde es importante que nosotros sepamos cuál va a ser el diámetro máximo que va a llegar a tener esa bobina, porque como bien sabemos, conforme vaya disminuyendo o aumentando, la demanda de velocidad en el producto va a ir cambiando, ¿no? Entonces, ese valor o ese conocimiento a la hora de dimensionar una aplicación es importante para que le podamos dar solución a través de una simulación. Tenemos una plantilla de un rodillo de alimentación. Estos sistemas son muy comunes para cuando es necesario suministrar material a una máquina. Normalmente este material se suministra a velocidad constante y adicionalmente, ok, sí, perdón, estaba leyendo sus preguntas. Este material se mueve a velocidad constante y tiene que estar tensionado para evitar que se acumule o que existan dobleces dentro del material. Puede ser plástico, puede ser un polímero, puede ser un metal laminado, etc. Y normalmente entre los rodillos y el material existe un rodamiento, una fuerza de fricción ahí, un rozamiento, perdón, que debemos de considerar para este tipo de aplicaciones. También en el software tenemos una plantilla para simular aplicaciones de corona dentada. No importa, tenemos dos opciones, una donde el maquinado, los dientes de la corona estén por fuera de la corona y una donde están por dentro para que nosotros podamos saber cuál es la relación que existe entre el número de dientes del piñón y el número de dientes de la corona o la reducción equivalente, como le quieran llamar. Y es importante saber la dirección y el ángulo al que se encuentra el dentado, ¿no? Maquinado en la corona. Tenemos una plantilla también para ejes excéntricos, para simular levas o cigüeñales para este tipo de ejes, por ejemplo, mordazas en las máquinas de empaque,
el que habíamos platicado hace unos momentos, como las prensas excéntricas, se simulan posiblemente con este tipo de plantilla. Y bueno, es importante mencionar que en esta plantilla vamos a tener componentes altos de velocidad. Tenemos que simular normalmente operaciones continuas, y en algún tipo de máquina donde sí el sistema se detiene y luego tiene que acelerar para llegar a la velocidad que necesita, pues van a haber fuerzas de aceleración altas que, como bien les comenté al principio, se van a ver reflejadas como momentos en la salida del reductor, ¿no? Bueno, ahorita es nuestra sección de preguntas. Voy a revisar si han dejado algunas preguntas en nuestro módulo de preguntas y respuestas. De lo contrario, pueden escribir sus preguntas ya sea en el chat o en la sección de preguntas y con gusto las platicamos aquí. Ok, nos preguntan si la presentación va a estar disponible en video. La respuesta es sí. Vamos a pasárselas un link para ustedes que asistieron para que ustedes puedan volverla a ver sin ningún problema. También les vamos a proporcionar la presentación, donde al final de ella viene un link para que ustedes puedan descargar el software. Tal vez también mi compañero creo que por ahí les puso un link en el chat donde lo pueden descargar sin problemas. Les recuerdo, el software es gratuito, entonces pueden descargarlo, instalarlo a sus computadoras, y la única limitante o la única condición que necesitan es registrar o solicitar su licencia con un correo corporativo. Por ejemplo, el de nosotros es @urani.net. Entonces, si ustedes mandan su solicitud de licencia, les va a llegar a un servidor de Alemania. Nosotros tenemos que validarla que es de uno de las personas que asistió al seminario o de alguna de sus empresas, y ya van a poder tener la versión del software sin ningún costo. Que nos están preguntando, en la imagen de utilización del motor aparecen dos columnas. ¿Qué significa cada columna? Ok, voy a regresarme al software. Ok, me imagino que son estas dos columnas de utilización. La primera de ellas son los niveles de utilización del reductor. Entonces, aquí tenemos el valor de torque máximo. Esta es una normativa alemana, normalmente se conoce como T2B. El valor de torque nominal, de velocidad máxima, de velocidad nominal, y los valores de fuerza radial, axial y el momento de vuelco soportado por el reductor. También vamos a tener un valor S1 que indica el porcentaje de utilización térmica, y un S5 que tiene que ver con el porcentaje de sobrecarga. La segunda columna tiene que ver con el motor o el servomotor que hayamos seleccionado. Bueno, un comentario rápido. Aquí tenemos 0 valores porque estamos utilizando en esta aplicación un acople que suponemos o calculamos nosotros que va a absorber todas las fuerzas radiales, axiales y los momentos. Pero si nosotros, yo lo eliminara de la simulación, obtendríamos valores aquí. La fuerza radial y máxima son valores muy pequeños, por eso no se grafican acá, pero si ven, si tenemos un valor, un valor de momento de vuelco en este indicador M2K, que les repito, mide el nivel de utilización del rodamiento a la salida del reductor. Este reductor en específico tiene una capacidad de 9.500 Nm y estamos usando básicamente el 70% de esa capacidad. Respecto a este valor que dice nivel de utilización total, este número es importante que sepan que no es un promedio, que es el valor más alto de cualquiera de estos indicadores. Es decir, en el servomotor nos dice que se encuentra un 52%. Eso quiere decir que alguna de sus variables, torque máximo, velocidad máxima, nominal, térmico, sobrecarga, va a estar al 52%. Eso es lo que nos indica el porcentaje de utilización total. ¿Se podría simular una aplicación con orientación variable? Sí, sí es posible. Por default el software tiene 3 valores: 0 grados, 90 grados y 45 grados, pero puedes escribir ahí el valor en grados que necesite o que tenga la aplicación, por ejemplo 60 grados, etcétera. Sí es posible.
Para tener la licencia debimos primero haber comprado algo con ustedes forzosamente, o sea, ser clientes. No, ustedes pueden descargar el software de la página que les pusieron por ahí en el chat, o en la presentación también va a haber un link de descarga para que ustedes puedan descargarlo. No necesitan haber realizado alguna compra o algo por el estilo, es un software gratuito. La validación de la licencia se hizo a través de nosotros, y el único requisito, les repito, es usar un correo corporativo, y eso sería básicamente las condiciones para poder instalarlo adecuadamente. El software sirve para calcular también aplicaciones lineales que vimos en otro webinar, como sistemas piñones y cremalleras, tornillos de bolas, actuadores de banda, sistemas con otro tipo de engranes, por ejemplo. Pueden hacerlo a través de este software, y podemos nosotros tener la capacidad de, a través de un módulo de optimización de prototipos, simular una aplicación real a través, o sea, real me refiero ya funcionando a través de sus gráficas de corriente y velocidad, y nosotros podemos obtener todos esos valores o gráficas que vimos a través de la recopilación de esas gráficas, ¿no? Ya sea de un software de cualquiera de los fabricantes que ustedes vieron ahí en la lista. Bueno, para la solicitud de la licencia o del software, primero se descarga el software de la página. Si alguno de ustedes tuviera algún problema, con gusto pueden mandarnos un correo, y tenemos por ahí un pequeño archivito PDF donde se explica cómo se instala y cómo se descarga. Realmente es muy sencillo. Y cuando ustedes abran el software, ustedes les va a solicitar que creen su licencia. Tienen que llenar unos datos como su nombre, su correo, y pulsar en el botón que dice solicitar licencia o requisitar licencia, algo así. Y automáticamente les va a generar un archivo que se va a enviar, y posteriormente nosotros vamos a autorizar su licencia y ya lo van a poder utilizar. Okay. ¿Qué valor es el adecuado para las variables S1 y S5? Bueno, tanto S1 como S5 tiene que ver con la cuestión térmica del servomotor o del reductor, en el caso del que estemos hablando. Existen muchos criterios para esto, porque básicamente depende en qué condiciones esté trabajando el motor. Si está trabajando a una temperatura ambiente, por ejemplo, arriba de 26 grados, de 30 grados, también tiene que ver con la altitud a la que esté trabajando. Acordémonos que entre mayor es la altitud a nivel del mar, hablando de ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, Saltillo, ciudades que se encuentran con una altitud alta, pues el aire a esas alturas es menor que en aplicaciones a nivel del mar, ¿no? Recordamos que el servomotor disipa temperatura por convección, o sea, por el aire que lo rodea. Entonces, entre mayor sea la altitud, va a tener problemas para poder disipar. Entonces, es importante que nosotros sepamos bajo qué condiciones está trabajando. Normalmente, los valores S1 y S5 por abajo del 80% están bien, pero va a depender mucho si estamos tomando consideraciones específicas. Nosotros podemos realizar en el software es posible dar de alta servomotores que no se encuentran en nuestra base de datos para poder simularlos. Y también existe un análisis que podemos hacer para saber cuánto torque nominal pierde el servomotor, o sea, o perdería el servomotor por las condiciones de trabajo que lo pondrían en una situación térmica complicada. Entonces, nosotros podríamos hacer ese cálculo para ese servo que está en condiciones extremas de trabajo, darlo de alta en la base de datos y tener un valor más acertado del indicador térmico S1 y S5. También te invito, Ricardo, el que hice esta pregunta, sí, también te invito, en nuestra página de urani.net tenemos un blog. Yo escribo normalmente seguido en el blog, y tengo un artículo sobre comportamientos térmicos del servomotor, donde se explica a profundidad
cómo se calcula el S1, cómo se calcula el torque RMS, consideraciones para aplicaciones que se encuentran a alta temperatura o diferente a la temperatura ambiente, y consideraciones para aplicaciones que están funcionando con una altitud alta. Igual voy a anotar por aquí tu nombre y te voy a enviar el link de esa publicación, pero te digo, si lo buscas en el blog, yo creo que es la penúltima de las últimas que redacté hace un mes más o menos. Otra pregunta dice, ¿hay un rango o valor establecido recomendado para el valor de S1? Sí, en el motor, así como en el caso de relación de inercia. Ok, lo del S1 les comentaba que por debajo del 80% estaría aceptable. Sin embargo, es importante recordar de que esa curva característica del servo que vimos está dibujada a temperatura ambiente, o sea, los fabricantes de servomotores obtienen esos datos en un ambiente controlado. Entonces, si nosotros sabemos de que nuestra aplicación va a estar a 39 grados o a 40 grados, es importante ir considerando ese factor en ese porcentaje del 80%. La forma correcta de hacerlo es hacer un cálculo de cuánta capacidad de torque nominal se ve reducida por el uso en esa condición especial, o sea, por esa pérdida de disipación que va a tener el servo en el caso de una aplicación de altitud, en una alta altitud, en mayor altitud, perdón, y lo que haríamos nosotros sería dar de alta el servomotor en nuestra base de datos y así poder tener un valor más asertivo del indicador S1. Respecto a la relación de inercia, cualquier aplicación con una relación de inercia menor que 10 te garantiza que va a ser operativa y funcional. Eso quiere decir que es probable que puedas sintonizar sin problemas el servomotor, que no vayas a tener resonancia, que no vaya a vibrar el sistema, que el servo no vaya a perder posición. Entre menor sea ese número, mejor se va a comportar el sistema. Por ejemplo, hay aplicaciones como el de la mesa de indexado, aplicaciones rotativas donde se recomiendan valores de inercia entre 4 y 5, por ejemplo. Eso no quiere decir que una aplicación con un valor de inercia de 8 no vaya a funcionar, sino que el movimiento puede ser más suave y puede incluso hasta gastar menos energía. Todas estas preguntas que nos están realizando, que me están realizando, están muy interesantes, la verdad. Agradezco mucho su interés. Nosotros, básicamente, como entre 4 o 5 veces al año, tenemos un seminario de control de movimiento que dura 2 días, en el cual las primeras 2 horas las dedicamos a explicar la teoría de todos los sistemas servo, conceptos claves que necesitamos comprender para poder entender cómo funciona realmente un sistema servocontrolado. Posteriormente, damos una explicación muy profunda del software, de cómo se utiliza, cuál es su capacidad, cuál es su potencial. Hacemos un par de ejercicios como el que vimos ahorita. Y luego tenemos un segmento donde ustedes realizan la toma de datos de mecanismos físicos que tenemos aquí, pick and place, algunos actuadores, brazos robóticos, etcétera, y los pueden simular en el software y nosotros les ayudamos a la especificación tanto del servomotor como del reductor. Y bueno, tenemos talleres, por ejemplo, de montajes de servo con los reductores para aquellas personas que nunca lo han visto. Tenemos talleres de qué pasa si sintonizas mal un servo o errores clásicos, ¿no? En la selección empírica de un servomotor o por qué no se debe hacer. Y es un seminario de 2 días, el cual, pues, ahorita que ya contamos con su correo, seguramente les va a llegar por ahí la invitación cuando esté disponible. Normalmente es en verano, cuando suceda, a finales de verano se dan estos seminarios y pues espero poderlos ver por aquí para que sigamos platicando. ¿Debe ser ingeniero quien tome esa capacitación? No necesariamente, puede ser una persona que esté interesada. Hemos tenido personas de mantenimiento, de diseño, incluso hasta personas de programación o electrónicos, porque es muy importante que todas las condiciones que nosotros definamos en un sistema servo se vean o estén de acuerdo con la parte de control. Nosotros podemos hacer una selección desde un punto mecánico muy óptimo,
Y si a la hora de hacer la programación se utiliza un perfil de movimiento diferente o niveles de aceleración diferentes, puede afectar en el sistema. Entonces, sí tenemos clientes que envían a su personal de control, por ejemplo, para que ellos puedan ver la parte que les toca, no puedan tener esa sensibilidad de por qué a veces esos valores reportados por ingeniería, por diseño, por manufactura son importantes. Entonces, la respuesta es que está abierto para cualquier persona que tenga un cierto departamento. A veces sí tenemos una restricción del número de personas por compañía, porque nos ha tocado que quieren mandarnos, no sé, 20 personas de una misma empresa, y pues el seminario es un poco exclusivo, es muy íntimo. Participamos alrededor de 5 personas en las sesiones que les impartimos. Los dividimos en grupos de 3, es un seminario muy dinámico y está limitado como a 30 personas aproximadamente por sesión, pero tenemos más de uno de estos al año. Tienen un taller para hacer cálculos de engranes y el paso, para saber también el cálculo de banda que se requiere según el engrane. No tenemos para cálculos de engranes ni de paso. Durante el seminario vemos un tema importante sobre fuerzas de tensión en poleas, que como al ser una fuerza radial que va a afectar directamente a los componentes que vendemos, pues sí, vemos ese tema, vemos cuál tiene que ser la fuerza de tensado en las poleas, en los sistemas servos, para que puedan conducir la cantidad de torque que se requiere, pero está limitado a esa parte básicamente. Dice, básicamente la pregunta que nos están haciendo ahora es de que si contamos con alguna opción que ayude a lograr una óptima sintonización de los servomotores. Ok, normalmente la mayoría de las veces que un cliente tiene un problema con sintonización en un sistema servo, o un buen porcentaje de estos, es porque la relación de inercia es alta. Como vimos en el ejemplo, en este pequeñito ejemplo muy sencillo, vimos que el servomotor tenía la capacidad en torque, velocidad, y el reductor estaba todo correcto para que el sistema pudiera funcionar. O sea, incluso si haces un cálculo a mano y deduces que o calculas que necesitas cierto nivel de torque para mover la aplicación, y tú dices, no, el servo tiene 3 veces más ese torque, debería estar todo bien. La verdad es que no siempre es así. Calcular la relación de inercia es una cuestión, una variable de selección que te va a ayudar a que la sintonización sea más fácil. Los problemas de sintonización, cuando es un problema mecánico, suele ser por una relación de inercia alta. Y bueno, en el seminario que vemos aquí vemos bastantes síntomas de cómo identificar cuando es un problema de relación de inercia. Entonces, la respuesta que te puedo dar es de que desde el punto de vista mecánico, una relación de inercia aceptable o adecuada para la aplicación debe de facilitar muchísimo la sintonización del sistema. Dice, en alguna sección se definía la cantidad de horas de trabajo o relación trabajo-descanso. Bueno, esto nosotros lo atacamos desde otro punto de vista, dependiendo de, para nosotros es muy complicado decirle a un cliente, trabaja este equipo tantas horas y descansa las tantas horas, ¿no? Porque dependemos de la aplicación. Esa variable nosotros la conocemos como duty cycle, que es el porcentaje del perfil de movimientos. Es un perfil de movimiento de 10 segundos. ¿Qué porcentaje de ese perfil de movimiento el sistema se está moviendo? Entonces, en base a ese valor de porcentaje, nosotros podemos, o es necesario calcular una variable que no hemos visto aquí, que se llama factor de impacto, que tiene que ver con cómo colisionan los dientes por los cambios de aceleración o de sentido de movimiento en los engranes internos del reductor. Y en base a eso, nosotros tenemos que aplicar factores de protección en torque para que los engranes tengan esa capacidad de estar colisionando y puedan tener una larga vida útil. Entonces, para responderte, nosotros, si tú tienes una aplicación que es continua, o sea, siempre está en movimiento, nosotros vamos a hacer
o les enseñamos a hacer cómo se tiene que simular esa aplicación para que no tomes en cuenta, o mejor dicho, para que tomes en cuenta que es una aplicación continua y que no tienes descansos. También, si es una aplicación de paro y arranque donde los tiempos de espera son muy cortos, es necesario, aparte de calcular ese factor de impacto, pues tener un corrector bien preciso en la parte térmica del servo, pues para que no se vaya a falla. Todo esto lo podemos hacer también a través del software. Ya nada más para finalizar, recordarles que nosotros podemos apoyarlos en cualquier aplicación o proyecto, ingeniería inversa, diseños de prototipos, optimizaciones que tengan tanto ustedes como sus clientes. Representamos a 12 marcas de fabricantes de alta calidad y alto prestigio en el mundo. Estamos a sus órdenes para cualquier requerimiento que tengan. Aquí al final de la presentación que les va a llegar vienen mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi número de teléfono, el link donde ustedes pueden descargar el software que platicamos, que recordemos que es gratuito. Y pues vamos a estar unos minutos más en el chat en caso de que alguien más tenga alguna pregunta, porque veo por ahí que algunos de ustedes tienen otros compromisos, pero agradecemos bastante su participación, su presencia, y pues espero saber pronto ustedes. Muchas gracias. Una pregunta que tenemos, ¿hay algún kit de refacciones para el mantenimiento? Si te refieres, por ejemplo, a reductores, normalmente los reductores, cuando los engranes ya se dañaron, es muy complicado hacer el mantenimiento, es necesario reemplazar los engranes y normalmente eso suele costar básicamente lo que el costo de adquisición de un reductor. Los reductores que nosotros vendemos y muchos de los equipos que manejamos son libres de mantenimiento, entonces no es necesario lubricación, por ejemplo, traen unos sellos de muy alta calidad que no permiten el ingreso de partículas, por lo que traen la cantidad de aceite que necesitan o grasa que necesitan para toda su vida útil. Entonces, en lo que a reductores se refiere, no vendemos así como un kit de refacciones para estos equipos por la cuestión que te comento. Sin embargo, sí hemos tenido algunas opciones por ahí de reemplazos de flechas, tal vez, campanas, por ejemplo, o bridas, porque si necesitas cambiar el servomotor por alguna actualización, ese como kit de montaje de la brida y el buje sí te lo podemos proporcionar. Y hablando de todos los productos en general, sí, muchos de ellos sí tienen eh, algunas cuestiones refaccionables, ¿no? Por ejemplo, tenemos mesas de indexado que las más pequeñas de ellas transmiten con una polea, con 2 poleas y una banda. Esas bandas llegan a tener un tiempo de vida como de 7 años y después de un buen número de inspecciones, pues sí es a veces necesario cambiarlas y las podemos suministrar, los motores de corriente alterna con los que funcionan, ese tipo de componentes, sí. Pero a lo que el reductor se refiere, hablando de internamente de los engranes no son refaccionables. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Veo muchos mensajes de gracias en el chat y en la sección de preguntas.